Bueno, volvemos entonces. Acabamos de ver todo lo que es la parte ortodoxa de las causas de la inflación. Vamos a ver un poco lo que es la heterodoxia. ¿Por qué aparece una heterodoxia? ¿Por qué aparecen otros pensadores respecto a esto? Porque son otras cosmovisiones. Los pensadores keynesianos, el que ya dijimos, el único punto en común que tienen con esto es cuando hay pleno empleo, punto. Ahora, también hay pensadores que también se pusieron a analizar el fenómeno de la inflación en función de las propias realidades de sus regiones. Y es ahí que aparece la visión estructuralista, que es una visión cepalina de la Comisión Económica para América Latina, una división de las Naciones Unidas creada para estudiar específicamente los problemas de América Latina, en donde dicen, miren, estas teorías mucho no funcionan en Latinoamérica. Entonces aparecen los estructuralistas dando su visión. Y también aparecen los pensadores marxistas dando su visión en el marco de Latinoamérica, en este sentido. Entonces, para las corrientes que vamos a llamar heterodoxas, todo el mundo llama heterodoxas, tenemos que como causa de inflación la particular conformación de las estructuras económico-sociales de nuestros países latinoamericanos. Vamos. Entonces, esta teoría dice, miren, hay una inflación que tiene que ver con lo estructural. Por eso llaman estructuralistas, digamos. Entonces, lo estructural es que, por el lugar que ocupa en el mundo respecto al resto de los países industrializados, fuertes, los países latinoamericanos, hay una rigidez a la baja, es decir, le cuesta o le resulta imposible bajar algunos de los precios de su economía. Y ese precio de la economía, por ejemplo, puede ser más de uno de esos precios. Por ejemplo, el precio rígido en un caso son las exportaciones. Es decir, no pueden bajar los precios de las exportaciones. ¿Por qué razón no pueden bajar los precios de las exportaciones? Porque tienen cotización internacional. Y la cotización internacional se define en mercados que no necesariamente tienen mucha influencia los países latinoamericanos, los países que son productores fundamentalmente de materias primas y de commodities. Entonces, si las exportaciones no pueden bajar el precio, tampoco baja el precio interno de la alimentación. Porque en general en Latinoamérica, y sobre todo en Argentina, nosotros exportamos lo que comemos y nos influye mucho. Entonces, hace que los productos industriales, si las exportaciones pueden bajar, los productos industriales aumenten. Y si aumentan los productos industriales, aumentan necesariamente los precios. Digamos, esa es la explicación estructuralista sobre que precios rígidos son las exportaciones. También está la otra idea de que el precio rígido es el tipo de cambio, es decir, la relación de nuestra moneda con la moneda mundial, que es el dólar. Esta es una visión muy pertinente a la Argentina, que lo desarrolló Marcelo Diamant, y que es el que demostró a partir de su teoría que Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada, en donde coexisten dos sectores, uno industrial y uno agropecuario, en donde uno es altamente competitivo, como el agropecuario, y el otro no es competitivo. Por lo tanto, tiene que, para desarrollarse, contar con las divisas que el sector externo aporta, trae. Este es el modelo de dos sectores. Cuando esas divisas no alcanzan, aparece una de las más grandes calamidades que tenemos desde la década de los 40 en adelante y hasta hoy, con distintas máscaras aparece el mismo problema, que es lo que llamamos restricción externa. En determinado momento hay una cantidad de dólares que entran que no alcanzan para seguir sustentando la forma de funcionamiento del capitalismo en Argentina. Y entonces hay que tomar medidas. En la primera etapa del modelo de sustitución de importaciones, que va del 45 al 75, para redondearles una fecha, se hacía a través de lo que se conoció el ciclo de stop and go. En determinado momento, cuando las exportaciones no alcanzan para proveer los dólares que necesita la industria, hay un déficit en el sector externo, en la balanza de pagos, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces ahí es cuando hay que hacer políticas públicas, porque los estados eran fuertes en ese momento. Hacen políticas públicas, acomodan la situación a través de bajar el gasto público, aumento de las tasas de interés
y fundamentalmente los devaluación. Entonces la devaluación necesariamente impacta en los precios de los bienes que consume la inmensa mayoría de la población trabajadora. Entonces el sistema se recompone a partir de una baja en la demanda, pero fundamentalmente una baja en la demanda de los sectores obreros, de los sectores trabajadores, de la población, que al bajar la demanda hace que la cantidad de bienes que se exportan y los que quedan para consumo interno se equilibren en un nivel de precios un poco más alto. Ese es el momento del stop. Después, cuando se resolvió eso, la economía sigue funcionando, pero como tiene una estructura desequilibrada porque tiene estos problemas, va a volver a suceder. Entonces se la deja caminar la economía en el go, pero va a tener que volver otro momento de stop. Y eso pasó 3 o 4 veces en este periodo, sobre todo de la década del 50, 53, 54 en adelante hasta fin del modelo en el 75, 76. Y después hay una tercera causa de la inflación para escuelas que son relativamente nuevas, son de los 80, comienzan a aparecer en los 80, que es lo que se conoce como inflación inercial. ¿Qué es la inflación inercial? Hay una inflación en donde está jugando muy fuerte las expectativas que tiene la población, dice la teoría, respecto a qué va a pasar con la inflación. Entonces, si yo creo que la inflación va a subir y soy un comerciante, si creo que la inflación va a subir y soy un productor, si creo que la inflación va a subir y soy un productor agropecuario, por las dudas, ¿les suena el término el por las dudas? Por las dudas, por si para la próxima no puedo estoquearme, voy y aumento el precio que tiene. Entonces, juegan un rol fundamental las expectativas inflacionarias. Este está basado en una escuela que aparece con mucha fuerza a fines de los 70, principios de los 80, que se llama la teoría de expectativas inflacionarias, la RATEX, Rational Expectations. ¿Sí? Así nos lo enseñaron a nosotros. A nosotros nos enseñan cosas en inglés para que nosotros después le expliquemos en castellano a ustedes y que no se asusten cuando se le escuchan a otros tilingos de la clase hegemónica explicarles cosas difíciles. Entonces, el rol de las expectativas inflacionarias habla de la inflación inercial. Es una inflación que no existe todavía, pero que se va autogestionando, se va produciendo porque los que determinan los precios aumentan por las dudas. Entonces, esto, explicado así muy sencilla, hasta vulgarmente, ya muy reduccionista, es lo que se tiene en cuenta en el tema de inflación inercial. Ahora, ¿estas teorías fueron aplicadas? Sí, fueron aplicadas durante la década de los 80 en Brasil con el Plan Cruzado y en Argentina con el Plan Austral. ¿Recuerdan? En la época de Surruy y Alfonsín. Bueno, en el 85 acá apareció el Plan Austral. ¿Recuerdan que el Austral fue una nominación que tuvo nuestra moneda, que fue cambiada por los pesos? Bueno, seguramente muchos lo recuerdan, si no, pregúntenle a sus familiares más antiguos que tengan una antigüedad como la mía, digamos. Entonces, ahí aparece estas formas desde el estructuralismo de explicar que también en Latinoamérica nos pasan estas cosas, que no necesariamente están encuadradas en los problemas de los países centrales y en las teorías de los países centrales, aunque quieran que nosotros las adoptemos. Hay un par de cosas más que yo quería agregarle y que no lo veo muy reflejado en la teoría que tienen en la bibliografía que nosotros pusimos. Pero que quería hacer mención. También hay otras escuelas, fundamentalmente marxistas, que dicen que tienen un enfoque sociológico, es decir, hay una lucha de clases. La lucha de clases, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la puja distributiva. Aumentan los precios por algún motivo, entonces los sindicatos piden aumento para los trabajadores. A través de lo que fueran negociaciones, medidas de lucha, bueno, la forma que asuman la lucha de clases en ese momento, en ese lugar. Si se produce el aumento de los salarios, ¿qué hacen las empresas? Inmediatamente
se aferran de esta teoría, la inflación de costos, y aumentan los precios. Entonces será, no, me aumentaron los salarios, aumentan los precios. Cuando aumentan los precios, los trabajadores quedan nuevamente rezagados. Fíjense que esto es con el correr del tiempo. Y van a volver a pujar para no perder poder adquisitivo. Esa nueva puja termina aumentando los salarios. Y ese aumento de salarios, en esa puja distributiva, nuevamente es el mismo rol. Entonces, es muy común en nuestro país que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que la puja distributiva que se está dando termine siendo un incremento de precios, digamos, porque nos ha pasado. Y después hay algo que tampoco está reflejado ahí, en estos materiales teóricos, que acá lo puse en una forma muy sencilla, inflación monopólica. Pero en realidad es una inflación que tiene que ver con el incremento de precios por posición dominante. A ver, Mastelone, en nuestro país, maneja el 80% de todo lo que es lácteos. No importa el nombre que tenga el lácteo. Si es leche tal, la Serenísimo, si es leche la Pomona, o si es leche... El 80% del mercado lácteo en el país lo maneja Mastelone. Él maneja el 80% del mercado lácteo. ¿Qué es lo que va a hacer Mastelone? ¿Va a esperar a que funcionen las curvas de oferta y demanda que vimos antes? No, señores y señoras. Lo que va a hacer es va a poner los precios a gusto y piacere. Y si querés tomar yogur, porque viene el verano, y vos si querés tomar leche, tenés que pagarla. ¿Por qué? Y porque yo soy el único que la produzco. Entonces, esa postura hegemónica, esa posición hegemónica, le permite aumentar los precios. ¿Y qué es lo que ocurre con esos precios? Como es un oferente muy fuerte, digamos casi monopólico, no es monopólico porque hay otras empresas chiquitas, otras usinas lácteas, pero más chiquitas que manejan menos mercado, el que quiere tiene que pagar eso, digamos. Entonces ahí se produce una inflación por posición dominante, sobre todo porque hay muchos productos lácteos que tienen lo que se denomina una demanda inelástica. Es decir, no importa cuánto aumente el precio, una de las últimas cosas que deja una familia por comprar es la leche para los pibes. Entonces, también cuando hay una demanda que es bastante inelástica, también se abusan de esa posición. Entonces, más o menos estas es las escuelas que se vieron, las posiciones que se vieron, y desde el marco de la heterodoxia, que es lo que termina entendiéndose, y cómo hay otro tipo de causas para la inflación. Nosotros vamos a volver en unos minutos con un videito en donde vamos a hablar un poquito de metodología y un poquito de números. En unos minutos nos vemos.